En las vastas tierras de Arizona, donde el sol del desierto pinta el paisaje con tonos dorados y las montañas se alzan como centinelas eternos, se desarrolló una historia de amor tan extraordinaria que desafió todas las convenciones de su época. Era el año 1878 y en la frontera entre dos mundos, dos mujeres curanderas descubrirían que el corazón humano es capaz de expandirse más allá de lo que la mente puede imaginar. Dolores Mendoza caminaba por las calles polvorientas de Tucson con la determinación que la había caracterizado desde niña. A los 26 años, esta mujer de cabello negro azabache y ojos verdes como esmeraldas había conquistado un lugar respetado en la comunidad como la curandera más hábil de toda la región. Sus manos, siempre perfumadas con hierbas medicinales, habían devuelto la salud a cientos de personas que habían perdido la esperanza. La casa de adobe donde vivía y practicaba su arte curativo estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de jardines cuidadosamente cultivados donde crecían las plantas medicinales más raras y poderosas. Dolores había heredado este conocimiento de su abuela, una mujer sabia que había aprendido los secretos de la medicina herbal de los antiguos curanderos aztecas. Desde pequeña, Dolores había mostrado un don especial para la curación. Podía diagnosticar enfermedades con solo tocar a los pacientes, preparaba remedios que funcionaban cuando la medicina tradicional fallaba y tenía una intuición casi sobrenatural para saber exactamente qué necesitaba cada persona que llegaba a su puerta buscando ayuda. Su reputación se había extendido por toda Arizona y los territorios vecinos. Comerciantes viajaban días enteros para consultarla sobre males que otros médicos no podían curar. Mujeres que habían perdido la esperanza de tener hijos venían a buscar sus pociones de fertilidad. Hombres con heridas de guerra que no sanaban encontraban alivio en sus ungüentos milagrosos. Pero Dolores tenía un secreto que guardaba celosamente. Nunca había conocido el amor romántico. Había dedicado su vida entera al arte de curar, rechazando a los pretendientes que llegaban atraídos por su belleza y su prosperidad. Su corazón pertenecía a su vocación, o al menos eso creía, hasta el día que su destino se cruzó con el de un guerrero apache que cambiaría todo para siempre. Mientras tanto, en las montañas sagradas de la tribu apache de los Chiricahua, vivía otra mujer cuyo poder curativo era legendario entre su pueblo. Citlali, cuyo nombre significaba estrella en lengua náhuatl, era una curandera apache de 24 años, cuya sabiduría médica rivalizaba con la de los chamanes más ancianos. Con cabello negro que brillaba como la obsidiana bajo la luz del sol y piel bronceada que parecía haber sido besada por los espíritus del desierto, Citlali poseía una belleza salvaje que reflejaba la fuerza de su carácter. Pero era en sus ojos color ámbar donde residía verdaderamente su poder. Una mirada penetrante que podía ver más allá de los síntomas físicos para llegar a las causas espirituales de las enfermedades. Citlali había sido elegida por los espíritus desde niña para ser curandera. A los 7 años, había tenido visiones que la guiaron hacia las plantas medicinales más poderosas. A los 12, había realizado su primera curación milagrosa, salvando a un niño que había sido mordido por una serpiente venenosa. A los 18, había completado su iniciación como curandera bajo la tutela de la anciana Itzamna, la mujer más sabia de toda la tribu. Su medicina no se basaba solo en plantas y hierbas, sino en una comprensión profunda de la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Podía comunicarse con los espíritus animales para obtener orientación sobre tratamientos, realizaba ceremonias de purificación que limpiaban tanto el cuerpo como el alma, y tenía el don de ver en sueños las causas ocultas de las enfermedades más misteriosas. En la tribu, Citlali era respetada y admirada, pero también temida por algunos que no comprendían completamente sus poderes. Vivía sola en una cabaña construida en un lugar sagrado, rodeada de jardines donde cultivaba plantas medicinales que había recolectado de todos los rincones del territorio apache. Su vida estaba dedicada completamente a su pueblo y a su arte. Y como Dolores, nunca había experimentado el amor romántico. El destino que uniría a estas dos mujeres extraordinarias tenía nombre y apellido: Cayapo,
un guerrero apache de 30 años cuya reputación como luchador valiente y hombre honorable se extendía por todas las tribus del territorio. Alto y musculoso, con facciones nobles que hablaban de su linaje aristocrático dentro de la jerarquía apache, Cayapo era considerado uno de los mejores guerreros de su generación. Su cabello negro como la noche estaba adornado con plumas de águila que había ganado en batalla, y sus brazos llevaban tatuajes tradicionales que contaban la historia de sus hazañas en combate. Pero lo que más distinguía a Cayapo era su sabiduría y su compasión, cualidades raras en un mundo donde la supervivencia a menudo requería dureza y crueldad. Cayapo había perdido a su esposa 2 años atrás durante un ataque de soldados mexicanos a su pueblo. Desde entonces había vivido solo, dedicándose completamente a proteger a su pueblo y a liderar a los guerreros jóvenes en sus expediciones de caza y defensa. Su corazón parecía haberse cerrado al amor, concentrando toda su pasión en su deber como protector de su pueblo. Pero el destino tenía otros planes para estos 3 corazones solitarios. El evento que los uniría comenzó con una expedición de caza que salió terriblemente mal. Era una mañana de octubre cuando Cayapo salió con un grupo de guerreros jóvenes a cazar bisontes en las tierras fronterizas entre el territorio apache y los asentamientos mexicanos. Era una expedición peligrosa pero necesaria. El invierno se acercaba y la tribu necesitaba carne y pieles para sobrevivir a los meses fríos. El grupo había estado siguiendo a una manada durante 3 días cuando fueron emboscados por soldados mexicanos. La batalla fue feroz y sangrienta, con bajas en ambos bandos. Cayapo luchó con la bravura de un león, protegiendo a los guerreros más jóvenes y cubriendo su retirada. Pero en el proceso recibió una herida terrible en el pecho que lo dejó al borde de la muerte. Los guerreros supervivientes lograron llevarlo de vuelta hacia territorio apache, pero su condición empeoraba rápidamente. La herida era profunda y se había infectado, causándole fiebre alta y delirio. Era claro que necesitaba atención médica urgente, pero se encontraban a muchos kilómetros de su tribu, y Cayapo estaba demasiado débil para viajar más. Fue entonces cuando uno de los guerreros jóvenes, Náhuatl, recordó haber escuchado rumores sobre una curandera mexicana que vivía cerca de Tucson, una mujer cuyo poder curativo era legendario incluso entre los enemigos de su pueblo. «Jefe», le dijo a Tlacaelel, el guerrero de mayor rango entre los supervivientes, «hay una curandera mexicana no muy lejos de aquí. Dicen que puede curar cualquier herida, incluso las que parecen mortales». Tlacaelel miró a Cayapo, que deliraba por la fiebre y perdía sangre constantemente. La decisión era difícil. Buscar ayuda de una mexicana significaba arriesgar una trampa, pero no hacerlo significaba perder a uno de los mejores guerreros de la tribu. «¿Dónde vive esa curandera?», preguntó finalmente. «En las afueras de Tucson, en una casa rodeada de jardines de plantas medicinales. Se llama Dolores Mendoza». Era un riesgo enorme, pero Tlacaelel decidió intentarlo. Improvisaron una camilla usando lanzas y mantas y comenzaron el viaje hacia Tucson, llevando a Cayapo inconsciente y con la vida colgando de un hilo. Llegaron a la casa de Dolores al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores dorados y púrpuras. La curandera estaba en su jardín, recolectando hierbas bajo la luz dorada del sol poniente, cuando vio aproximarse al grupo de guerreros apaches cargando a un hombre herido. Su primer instinto fue correr y esconderse. Toda su vida le habían enseñado que los apaches eran peligrosos, pero cuando vio el estado del hombre herido, su instinto de curandera se impuso sobre sus miedos. No podía dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda médica urgente, sin importar quién fuera. «¿Qué le pasó?», preguntó Dolores acercándose cautelosamente al grupo. «Herida de bala en batalla», respondió Tlacaelel en español entrecortado. «Está muy mal. Necesita curandera buena». Dolores examinó rápidamente a Cayapo y su corazón se aceleró, no solo por la gravedad de las heridas, sino por algo más que no podía explicar.
Incluso inconsciente y con fiebre, había algo en este hombre que despertó en ella sentimientos que nunca había experimentado. «Tráiganlo adentro», ordenó con autoridad profesional. «Rápido, está perdiendo mucha sangre». Los guerreros llevaron a Cayapo al interior de la casa, donde Dolores tenía preparado un cuarto especial para casos médicos urgentes. Mientras ella preparaba sus instrumentos y medicinas, no podía dejar de mirar al hombre herido. Sus facciones nobles, incluso marcadas por el dolor, le parecían las más hermosas que había visto jamás. Durante las siguientes horas, Dolores luchó por salvar la vida de Cayapo. Limpió y cosió sus heridas, le administró pociones para controlar la fiebre y aplicó ungüentos que había preparado con las hierbas más poderosas de su jardín. Era una batalla médica que pondría a prueba todos sus conocimientos y habilidades. Los guerreros apaches esperaron afuera toda la noche, listos para luchar si era necesario, pero también esperando con ansiedad noticias sobre su líder. Dolores trabajó sin descanso, monitoreando constantemente los signos vitales de Cayapo y ajustando sus tratamientos según cambiaba su condición. Al amanecer, la fiebre había bajado y Cayapo respiraba con más facilidad. Dolores había logrado estabilizarlo, pero sabía que el peligro no había pasado completamente. Las heridas tardarían semanas en sanar completamente y existía siempre el riesgo de complicaciones. Fue en ese momento, mientras Dolores limpiaba el sudor de la frente de Cayapo con un paño húmedo, que él abrió los ojos por primera vez desde la batalla. Sus miradas se encontraron y ambos sintieron una descarga eléctrica que los sorprendió por su intensidad. «¿Quién eres?», murmuró Cayapo con voz ronca. «Soy Dolores, la curandera que te está salvando la vida», respondió ella, tratando de mantener un tono profesional a pesar del temblor en su voz. «¿Por qué ayudas a un apache?», preguntó él, genuinamente sorprendido. «Porque mi juramento como curandera es ayudar a todos los que sufren, sin importar quiénes sean», respondió Dolores, aunque en su corazón sabía que había algo más que motivaba su dedicación a este paciente en particular. Durante los días siguientes, mientras Cayapo se recuperaba lentamente, se desarrolló entre él y Dolores una conexión que iba mucho más allá de la relación médico-paciente. Hablaban durante horas sobre sus vidas, sus creencias, sus esperanzas y temores. Dolores descubrió que Cayapo no era el salvaje que las historias describían, sino un hombre inteligente, compasivo y profundamente espiritual. Cayapo, por su parte, se maravilló de la sabiduría y la dedicación de Dolores. Su conocimiento de la medicina herbal rivalizaba con el de los mejores curanderos apaches, y su compasión tocó su corazón de maneras que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Pero su felicidad naciente se vería interrumpida por la llegada inesperada de una visitante que cambiaría toda la dinámica de la situación. Citlali había estado siguiendo el rastro del grupo de guerreros durante días. Como curandera principal de la tribu, había sentido a través de visiones que Cayapo estaba en grave peligro. Sus sueños le habían mostrado imágenes confusas de batalla, sangre y una mujer de ojos verdes que tenía el poder de sanar o destruir. Cuando finalmente llegó a la casa de Dolores, llevaba consigo una bolsa llena de remedios tradicionales apaches y la determinación de salvar al hombre que, sin que él lo supiera, había conquistado su corazón desde la distancia. Citlali había estado enamorada de Cayapo en secreto durante años, admirando su valor, su sabiduría y su honor desde lejos. Como mujer soltera, en una sociedad donde su papel como curandera la colocaba en una posición casi sagrada, nunca había expresado sus sentimientos, pero los llevaba en su corazón como un tesoro secreto. La confrontación entre las dos curanderas fue inmediata y explosiva. «¿Qué hace una mexicana tratando a un guerrero apache?», demandó Citlali al entrar en la casa sin anunciarse, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de celos y desconfianza. Dolores se puso de pie lentamente, evaluando a la mujer apache que había aparecido como una tormenta en su hogar pacífico. Inmediatamente reconoció en ella a una rival formidable,
Era obvio que Citlali también era una curandera, y la forma en que miraba a Cayapo revelaba sentimientos que iban mucho más allá del deber profesional. «Estoy salvando su vida», respondió Dolores con frialdad, algo que aparentemente su propia gente no pudo hacer. Las palabras cortaron como navajas. Citlali se acercó a la cama donde yacía Cayapo, examinando las heridas y los tratamientos que Dolores había aplicado. Su experiencia le permitió reconocer inmediatamente la calidad del trabajo médico, pero su orgullo le impedía admitirlo. «Sus métodos son primitivos», declaró Citlali con desdén. «La medicina apache es superior a estos remedios de pueblerinos». «Los resultados hablan por sí mismos», replicó Dolores señalando a Cayapo, que había mejorado notablemente bajo su cuidado. «Estaba muriendo cuando llegó aquí. Ahora está fuera de peligro». Cayapo, que había estado observando el intercambio con creciente incomodidad, finalmente intervino. «Citlali, Dolores me salvó la vida. Le debo gratitud, no hostilidad». Pero Citlali no estaba dispuesta a retroceder. «Cayapo, no conoces los verdaderos métodos de curación. Esta mujer puede haber aliviado tus síntomas, pero solo un curandero apache puede sanarte completamente». La rivalidad entre las dos mujeres se intensificó durante los días siguientes. Ambas se negaban a abandonar el lado de Cayapo, cada una insistiendo en que sus métodos eran superiores. Dolores aplicaba compresas frías preparadas con hierbas mexicanas, mientras Citlali realizaba ceremonias de purificación con salvia sagrada. Dolores le daba pociones preparadas según recetas aztecas ancestrales, mientras Citlali entonaba cantos curativos que invocaban a los espíritus de la montaña. La tensión en la casa se volvió palpable. Las dos mujeres se vigilaban mutuamente con desconfianza, cada una temiendo que la otra saboteara sus tratamientos. Cayapo se encontró en la posición incómoda de ser el objeto de una competencia que no había buscado ni deseado. Pero el destino tenía preparada una prueba que pondría a prueba no solo sus conocimientos médicos, sino también sus corazones. Una semana después de la llegada de Citlali, Cayapo desarrolló complicaciones graves. Sus heridas se habían infectado nuevamente, pero esta vez con algo más virulento que la infección original. Su fiebre subió peligrosamente, desarrolló erupciones extrañas en la piel y comenzó a tener convulsiones que amenazaban con matarlo. Dolores trabajó frenéticamente con sus remedios tradicionales, pero por primera vez en su carrera como curandera, se encontró completamente desconcertada. Nada de lo que probaba parecía tener efecto sobre esta nueva enfermedad. Citlali tampoco tenía mejor suerte. Sus ceremonias espirituales y pociones ancestrales parecían carecer de poder contra este mal misterioso. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una enfermedad que desafiaba todo su conocimiento y experiencia. Mientras Cayapo luchaba entre la vida y la muerte, las dos mujeres se vieron obligadas a reconocer la terrible verdad. Ni la medicina mexicana ni la apache por sí solas eran suficientes para salvarlo. Si querían evitar que muriera, tendrían que trabajar juntas. La primera en sugerir la colaboración fue Dolores, poniendo a un lado su orgullo en favor de la vida del hombre que había llegado a amar. «Citlali», dijo con voz quebrada por la emoción, «mis remedios no están funcionando. Los tuyos tampoco. Pero si combinamos nuestros conocimientos, tal vez podamos encontrar una cura». Citlali la miró durante un largo momento, luchando entre su orgullo y su desesperación. Finalmente, el amor que sentía por Cayapo venció sobre todos los demás sentimientos. «¿Qué propones?», preguntó. «Que compartas todo lo que sabes sobre esta enfermedad y yo haré lo mismo. Que combines mis hierbas con tus ceremonias, que mezcles mi medicina con tu espiritualidad». Era una propuesta revolucionaria. Durante siglos, las tradiciones médicas mexicanas y apaches habían evolucionado por separado, cada una considerándose superior a la otra. Pero ahora, ante la amenaza de perder al hombre que ambas amaban, estaban dispuestas a romper todas las barreras. La colaboración comenzó tímidamente. Citlali explicó que según la medicina apache, esta enfermedad era causada por un desequilibrio espiritual que permitía a espíritus malignos entrar en el cuerpo. Dolores compartió su teoría de que era una infección exótica que requería una combinación específica de hierbas para neutralizar las toxinas. Gradualmente, comenzaron a ver conexiones entre sus dos sistemas de medicina. Las toxinas de Dolores podrían ser los espíritus malignos de Citlali. Los desequilibrios espirituales podrían manifestarse como síntomas físicos que requerían tratamiento herbal.
Trabajaron juntas día y noche, combinando pociones mexicanas con ceremonias apaches, mezclando hierbas del desierto de Sonora con plantas sagradas de las montañas de Arizona. Citlali enseñó a Dolores cómo invocar a los espíritus curativos a través de cantos y danzas, mientras Dolores mostró a Citlali técnicas de preparación de medicinas que multiplicaban la potencia de las plantas nativas. Lentamente, la condición de Cayapo comenzó a mejorar. Su fiebre bajó, las erupciones desaparecieron y las convulsiones cesaron. Pero más importante aún, las dos mujeres descubrieron algo que ninguna había esperado: una amistad profunda basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida. Durante las largas noches cuidando a Cayapo, Dolores y Citlali compartieron sus historias de vida, sus luchas como mujeres curanderas en un mundo dominado por hombres, sus sacrificios personales en favor de su vocación médica. Descubrieron que tenían más en común de lo que habían imaginado jamás. Cuando Cayapo finalmente despertó completamente curado, se encontró con una situación que no había esperado. Las dos mujeres que habían luchado por él ahora trabajaban juntas en armonía perfecta, cada una reconociendo y valorando las habilidades de la otra. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con una sonrisa débil pero genuina. Aprendimos que el amor verdadero a veces requiere compartir en lugar de competir, respondió Dolores tomando una de sus manos, y que la medicina más poderosa es la que nace de la unión, no de la división, añadió Citlali tomando su otra mano. Cayapo miró alternadamente a las dos mujeres extraordinarias que habían salvado su vida, y se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Cómo podía elegir entre dos mujeres que amaba por razones completamente diferentes? Dolores representaba la pasión, la conexión intelectual, la apertura a nuevas ideas y experiencias. Su amor por ella había nacido del respeto mutuo y la fascinación por su mente brillante. Citlali representaba la conexión espiritual, la comprensión profunda de su cultura y tradiciones, el amor que había crecido lentamente a través de años de admiración silenciosa. No puedo elegir, admitió finalmente. Las amo a ambas, por razones diferentes pero igualmente verdaderas. En cualquier otra circunstancia, esta confesión habría reavivado la rivalidad entre las dos mujeres, pero algo había cambiado fundamentalmente durante los días de colaboración. Habían aprendido a valorarse mutuamente, a reconocer que cada una tenía cualidades únicas e irreemplazables. Entonces no elijas, dijo Citlali sorprendiendo a todos con su propuesta. En nuestra cultura, un gran guerrero puede tener más de una esposa si puede proveer para todas y amarlas por igual. Dolores se quedó en silencio por un momento, considerando una posibilidad que jamás había imaginado. En su cultura mexicana la idea era escandalosa, pero había aprendido tanto de las tradiciones apaches durante su colaboración con Citlali que ya no veía el mundo a través de un solo conjunto de reglas culturales. ¿Podrías aceptar compartir?, le preguntó Dolores a Citlali. Solo contigo, respondió la curandera apache. Eres la única mujer que conozco que es digna de estar al lado de un hombre como Cayapo. ¿Y tú?, Citlali le preguntó a Dolores. ¿Podrías aceptar que tu corazón no sea el único que él ama? Dolores reflexionó profundamente antes de responder. Durante toda su vida había creído que el amor romántico debía ser exclusivo, pero su experiencia con Cayapo y Citlali le había enseñado que el corazón humano es capaz de amar de maneras más complejas y hermosas de lo que había imaginado. «Si significa que puedo estar con él y contigo, sí», respondió finalmente. «Hemos probado que somos más fuertes juntas que separadas». Así fue como nació uno de los matrimonios más extraordinarios en la historia de la frontera americana. Cayapo se casó con ambas mujeres en una ceremonia que combinó tradiciones apaches y mexicanas, oficiada tanto por un chamán apache como por un sacerdote católico progresivo que había llegado a respetar las costumbres indígenas. La boda se celebró en un lugar neutral, un valle hermoso entre las montañas donde las tres culturas, apache, mexicana y americana, se encontraban en ocasiones para comerciar pacíficamente. Fue una celebración que duró 3 días, con música, danzas, comida y ceremonias que honraban todas las tradiciones involucradas. Dolores llevó un vestido tradicional mexicano de seda blanca bordada con hilos de oro, mientras Citlali vistió las ropas ceremoniales apaches adornadas con cuentas y plumas sagradas. Cayapo llevó la vestimenta de un jefe de guerra con símbolos que representaban tanto su valor en batalla como su nuevo estatus como esposo de 2 curanderas poderosas. La ceremonia incluyó el intercambio de votos en 3 idiomas, español, apache e inglés, prometiendo no solo amor eterno entre los tres,
sino también dedicación a usar sus habilidades combinadas para el bien de ambas comunidades. Los meses que siguieron fueron de ajuste y descubrimiento. Construyeron una casa grande que podía acomodar a la familia no tradicional, con espacios separados para cada una de las esposas, pero también áreas comunes donde podían trabajar juntas en su práctica médica combinada. La clínica que establecieron se convirtió rápidamente en la más respetada de toda la región. Pacientes viajaban desde cientos de millas para recibir tratamiento que combinaba lo mejor de las tradiciones médicas mexicanas y apaches. Dolores y Citlali trabajaban como un equipo perfectamente sincronizado, cada una aportando sus fortalezas únicas para crear curas que ninguna habría podido lograr sola. Cayapo se convirtió en el protector y administrador de la clínica, usando sus habilidades diplomáticas para tender puentes entre las comunidades mexicanas y apaches que frecuentemente estaban en conflicto. Su presencia garantizaba que pacientes de ambas culturas se sintieran seguros buscando tratamiento. Pero la verdadera prueba de su matrimonio poco convencional llegó cuando ambas mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo. Dolores descubrió su embarazo primero, después de meses de náuseas matutinas que inicialmente había atribuido a la tensión de establecer la nueva clínica. Cuando confirmó que esperaba un bebé, sintió una alegría que no había experimentado jamás, pero también preocupación sobre cómo afectaría esto a la dinámica de su matrimonio. Citlali descubrió su propio embarazo una semana después. En lugar de celos o competencia, su reacción fue de pura alegría por su hermana esposa. Habían llegado a amarse tanto como amigas que la idea de criar hijos juntas les parecía una bendición adicional. «Nuestros hijos crecerán como hermanos», dijo Citlali emocionada, tomando las manos de Dolores. «Aprenderán lo mejor de todas nuestras culturas». «Serán los niños más amados del mundo», añadió Dolores, «porque tendrán 2 madres que los adorarán y un padre que daría su vida por ellos». Cayapo estaba extasiado con la noticia de que sería padre de 2 bebés al mismo tiempo. Durante años había creído que nunca volvería a experimentar la alegría de formar una familia, pero ahora se encontraba bendecido de maneras que superaban sus sueños más salvajes. Los embarazos procedieron sin complicaciones, con cada mujer cuidando no solo de sí misma, sino también de la otra. Desarrollaron nuevos tratamientos para las molestias del embarazo, combinando conocimientos obstétricos de ambas tradiciones, creando pociones que aliviaban las náuseas, ungüentos que prevenían las estrías y ceremonias espirituales que fortalecían tanto a las madres como a los bebés en desarrollo. Cuando llegó el momento de los partos, las 2 mujeres dieron a luz con solo 3 días de diferencia. Dolores tuvo una niña hermosa a la que llamaron Esperanza, con ojos verdes como su madre y cabello negro como su padre. Citlali tuvo a un niño robusto al que nombraron Amaru, que significa serpiente sagrada en quechua, con los ojos ámbar de su madre y la fuerza evidente de su padre. Los bebés fueron criados como gemelos, amamantados por ambas madres indistintamente, mimados y amados por todos los adultos de la familia. Crecieron hablando 3 idiomas fluidamente, aprendiendo tradiciones medicinales de ambas culturas y desarrollando una comprensión intuitiva de que las familias pueden formarse de maneras no tradicionales, pero igualmente válidas. 5 años después de su matrimonio poco convencional, Cayapo, Dolores y Citlali habían establecido no solo una familia próspera, sino también un modelo de cooperación intercultural que inspiró a otros en la región. Su clínica había crecido hasta convertirse en un pequeño hospital que servía a pacientes de todas las etnias y clases sociales. Habían entrenado a otros curanderos en sus métodos combinados, creando una nueva generación de médicos que no veían diferencias entre las tradiciones medicinales de diferentes culturas. Más importante aún, habían demostrado que el amor verdadero no siempre sigue las reglas convencionales. Su matrimonio de 3 personas funcionaba porque estaba basado en respeto mutuo, comunicación abierta y un compromiso compartido con valores más grandes que sus deseos individuales. Una tarde de primavera, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín medicinal que habían expandido enormemente, los 3 reflexionaron sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta este momento de felicidad perfecta. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?, le preguntó Cayapo a Dolores mientras ella preparaba una nueva tintura que habían desarrollado juntas.
Jamás, respondió Dolores, sonriendo mientras observaba a Esperanza y a Maru corriendo entre las plantas medicinales. Pero ahora no puedo imaginar ninguna otra vida. ¿Y tú, Citlali?, preguntó Cayapo abrazando a su segunda esposa mientras ella clasificaba hierbas según métodos que había perfeccionado durante años de práctica. Siempre supe que el destino tenía planes especiales para mí, respondió Citlali con sabiduría, pero nunca imaginé que serían tan hermosos como esto. Los desafíos no habían desaparecido completamente. Aún enfrentaban críticas ocasionales de miembros más conservadores de ambas comunidades que no aprobaban su arreglo matrimonial poco convencional. Algunos sacerdotes católicos los veían como pecadores, mientras ciertos ancianos apaches consideraban que se habían alejado demasiado de las tradiciones puras, pero habían aprendido que la felicidad verdadera a veces requiere el valor de vivir según los dictados del corazón en lugar de las expectativas de la sociedad. Su amor había sido probado en las circunstancias más difíciles y había emergido más fuerte que nunca. Un día, un grupo de académicos de la Universidad de California llegó para estudiar sus métodos médicos revolucionarios. Dr. William Henderson, un profesor de medicina que había escuchado rumores sobre sus curas milagrosas, había viajado desde San Francisco con varios colegas para documentar sus técnicas. «Señoras», dijo Dr. Henderson después de observar durante una semana cómo trabajaban juntas, «lo que han logrado aquí desafía todo lo que creíamos saber sobre medicina tradicional. Han creado un sistema híbrido que es más efectivo que cualquiera de sus componentes individuales». «No hemos creado nada nuevo», respondió Dolores con modestia. «Simplemente hemos aprendido a escuchar la sabiduría que diferentes culturas han acumulado durante siglos. Y hemos descubierto que cuando el amor y el respeto guían nuestras acciones, pueden suceder milagros», añadió Citlali. Dr. Henderson y sus colegas pasaron meses documentando las técnicas de las dos curanderas, compilando lo que eventualmente se convertiría en uno de los primeros tratados académicos sobre medicina intercultural. Su trabajo sería estudiado en universidades de todo el mundo, inspirando a una nueva generación de médicos a buscar sabiduría en tradiciones médicas no occidentales. Pero para Dolores, Citlali y Cayapo, el reconocimiento académico era secundario a la satisfacción de saber que habían encontrado una manera de vivir que honraba tanto sus culturas individuales como su amor compartido. Los años pasaron como un sueño dorado. Esperanza y Amaru crecieron para convertirse en adolescentes extraordinarios que dominaban las artes curativas de ambas tradiciones familiares. Esperanza mostró un talento particular para la preparación de medicinas herbales, mientras Amaru desarrolló habilidades chamánicas que impresionaron incluso a los ancianos más escépticos de la tribu apache. Cuando los niños cumplieron 15 años, Dolores y Citlali decidieron que era tiempo de expandir su familia nuevamente. Ambas quedaron embarazadas una vez más, esta vez de gemelos cada una. El destino parecía estar bendiciendo su unión poco convencional con abundancia extraordinaria. Los 4 nuevos bebés, 2 niñas de Dolores llamadas Luna y Estrella y 2 niños de Citlali llamados Sol y Viento, llegaron al mundo rodeados de más amor del que cualquier niño podría necesitar jamás. La casa, que había sido expandida varias veces para acomodar a la familia creciente, resonaba constantemente con risas, llantos, canciones de cuna en 3 idiomas y el sonido de niños aprendiendo sobre el mundo a través de las lecciones de sus padres extraordinarios. Cayapo, ahora en sus 40 años, había encontrado una felicidad que superaba todos sus sueños de juventud. Cada mañana se despertaba rodeado de amor. Cada día trabajaba junto a las 2 mujeres más extraordinarias que había conocido y cada noche se acostaba sabiendo que había contribuido a crear algo hermoso y duradero. ¿Crees que los niños entenderán alguna vez lo especial que es nuestra familia?, le preguntó Dolores una noche mientras ponían a dormir a los gemelos más pequeños. «Lo entenderán porque lo vivirán todos los días», respondió Cayapo. «Crecerán sabiendo que el amor no tiene límites artificiales, que las familias pueden tomar muchas formas y que la cooperación siempre es más poderosa que la competencia. Y aprenderán que a veces las mejores cosas de la vida vienen de romper reglas que nunca tuvieron sentido»,
añadió Citlali, acunando a uno de sus gemelos mientras cantaba una canción de cuna apache. La reputación de su clínica y su familia había crecido hasta convertirse en leyenda en todo el territorio. Viajeros de lugares tan lejanos como Nueva York y Ciudad de México venían no solo buscando tratamiento médico, sino también para presenciar el funcionamiento de esta familia extraordinaria que había logrado lo que muchos consideraban imposible. Periodistas escribían artículos sobre ellos, artistas pintaban retratos de la familia poco convencional y escritores componían novelas inspiradas en su historia de amor. Pero para los protagonistas de esta historia, la atención externa era menos importante que la alegría cotidiana de vivir según sus propios términos. Una década después de su matrimonio, cuando sus hijos mayores ya eran jóvenes adultos y los menores correteaban por la clínica ayudando con tareas simples, Dolores, Citlali y Cayapo decidieron hacer un viaje especial. Regresarían a los lugares donde sus vidas se habían cruzado por primera vez. El campo de batalla donde Cayapo había sido herido, la casa en Tucson donde Dolores lo había curado y las montañas sagradas donde Citlali había recibido sus visiones sobre el destino de los tres. El viaje se convirtió en una peregrinación emocional que les permitió reflexionar sobre el extraordinario camino que habían recorrido juntos. En cada lugar, recordaron los momentos que habían forjado su destino común. El miedo inicial, la rivalidad, la competencia, la colaboración forzada y finalmente el amor que había florecido entre los tres. Si pudiéramos regresar al pasado y cambiar algo, preguntó Citlali mientras contemplaban el valle donde Cayapo había sido emboscado, ¿lo harían? Ni un solo momento, respondió Dolores sin vacilar. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de duda nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. Incluso la rivalidad entre nosotras fue necesaria, reflexionó Citlali. Nos enseñó a valorar lo que teníamos y a luchar por lo que creíamos correcto. Y me enseñó que el amor verdadero no es posesivo, añadió Cayapo. El amor verdadero quiere lo mejor para la persona amada, incluso si eso significa compartir. Durante su viaje, también visitaron las tumbas de personas que habían sido importantes en sus vidas anteriores. La abuela de Dolores, que le había enseñado los secretos de la medicina herbal, la primera esposa de Cayapo, que había muerto en el ataque militar, y la mentora de Citlali, que le había transmitido la sabiduría chamánica ancestral. En cada tumba realizaron ceremonias que honraban a los muertos, mientras celebraban la vida que habían construido. Entendían que su felicidad presente estaba construida sobre los sacrificios y la sabiduría de quienes habían venido antes, y se sentían obligados a honrar esa herencia viviendo sus vidas al máximo. Cuando regresaron a casa después de su peregrinación, encontraron una sorpresa esperándolos. La comunidad local, mexicanos, apaches y colonos americanos por igual, había organizado una celebración en su honor. Era un reconocimiento sin precedentes de la contribución que habían hecho a la región, no solo como curanderos excepcionales, sino como ejemplos vivientes de que la cooperación intercultural era posible. El alcalde de Tucson, un hombre progresista llamado James Murphy, dio un discurso que resaltó cómo la familia había salvado cientos de vidas y había ayudado a reducir las tensiones entre diferentes grupos étnicos en la región. Esta familia extraordinaria, declaró, ha demostrado que cuando ponemos a un lado nuestros prejuicios y trabajamos juntos, podemos lograr cosas que parecían imposibles. Han curado no solo cuerpos enfermos, sino también corazones llenos de odio y mentes cerradas por el miedo. El jefe apache Naich, líder de la tribu Chiricahua, también habló en la ceremonia. Cayapo, Citlali y Dolores han honrado tanto a nuestro pueblo como al pueblo mexicano. Han demostrado que es posible mantener nuestras tradiciones mientras aprendemos de otros. Son un ejemplo para las futuras generaciones. La celebración duró 3 días, con música, bailes, comida y ceremonias que reflejaban la diversidad cultural de la región. Fue una demostración tangible de cómo el ejemplo de una familia había inspirado a comunidades enteras a buscar entendimiento en lugar de conflicto. Pero para Dolores, Citlali y Cayapo, el momento más significativo llegó cuando sus propios hijos se levantaron para hablar sobre lo que significaba haber crecido en su familia única. Esperanza, ahora una joven mujer de 20 años que había heredado la belleza de su madre y la sabiduría de ambas tradiciones familiares, habló primero.
Muchas personas nos preguntan cómo es tener dos madres y un padre, dijo con confianza. La respuesta es simple, es ser amado incondicionalmente por tres personas extraordinarias que han dedicado sus vidas a sanar el mundo. Hemos aprendido que el amor verdadero multiplica en lugar de dividir, que las diferencias culturales son tesoros que deben celebrarse y que una familia es definida por el amor, no por las reglas de la sociedad. Amaru, igualmente elocuente a sus 20 años, añadió: «Nuestros padres nos han enseñado que cuando las personas buenas trabajan juntas, pueden superar cualquier obstáculo. Hemos visto cómo el amor y el respeto pueden transformar rivalidad en cooperación, miedo en comprensión y diferencias en fortalezas». Los gemelos menores, ahora de 10 años, hablaron juntos sobre cómo planeaban continuar el legado familiar cuando fueran mayores. Luna quería estudiar medicina en la universidad, para combinar el conocimiento académico con las tradiciones familiares. Estrella estaba interesada en la diplomacia, inspirada por ver cómo sus padres habían construido puentes entre culturas. Sol soñaba con ser explorador, para descubrir nuevas plantas medicinales en tierras lejanas. Viento quería ser maestro para enseñar a otros niños sobre la importancia de respetar todas las culturas. Listening to their children speak with such wisdom and confidence, Dolores, Citlali y Cayapó realized that they had achieved something even more important than their medical innovations or their unconventional marriage. They had raised a generation of young people who understood intuitively that love, respect, and cooperation were more powerful than hatred, prejudice, and competition. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, los tres se sentaron en el jardín medicinal, donde todo había comenzado tantos años atrás. La luna llena iluminaba las plantas que habían crecido hasta convertirse en un jardín espectacular, que contenía especies de todo el mundo. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de nuestra historia?, preguntó Dolores mientras observaba las estrellas. ¿Cuál?, preguntaron Cayapo y Citlali al unísono. Que comenzó con dos mujeres peleando por un hombre, y terminó con tres personas que se aman tanto que no pueden imaginar la vida sin cada uno de los otros dos. Y que nuestros hijos crecerán sabiendo que el amor no tiene límites, añadió Citlali. Y que cualquier persona que escuche nuestra historia entenderá que a veces las mejores familias son las que se forman cuando seguimos nuestros corazones en lugar de las reglas de otros, concluyó Cayapo. Mientras la brisa nocturna llevaba el aroma de las flores medicinales hacia las estrellas, los tres se abrazaron sabiendo que habían creado algo eterno. Su amor había sido probado por la rivalidad, fortalecido por la cooperación y perfeccionado por años de dedicación mutua. Habían comenzado como extraños de diferentes mundos, se habían convertido en rivales que competían por el mismo premio y habían terminado como una familia que demostraba que el amor verdadero no conoce límites ni fronteras. Su historia se contaría durante generaciones como prueba de que cuando las personas extraordinarias se encuentran en el momento correcto, pueden crear milagros que transforman no solo sus propias vidas, sino el mundo que los rodea. Y en los ojos brillantes de sus 6 hijos, que crecieron sabiendo que fueron amados por 3 corazones que latían como uno, se podía ver el futuro brillante que habían construido con su valor de amar sin límites.